radicalización de la revolución en ese octubre del 17 y obviamente todo el poder a bolcheviques, nada, y ahí quedamos, no mucho más. Sabemos que ahí una de las medidas como más deseadas, por decirlo de alguna forma, de este nuevo gobierno es la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, algo muy esperado en tanto todo el mundo señala esa Primera Guerra Mundial como la causante de todos los problemas básicamente económicos que Rusia estaría teniendo. Lenin al poder, creo que les pedí que buscaran medidas de Lenin, obviamente orientadas a la construcción de este socialismo, y si no me equivoco, les pedí guerra civil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No sé, porque justo miré para otro lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, tampoco me están respondiendo con la cabeza. Pero bien, vamos. ¿Alguno que esté en condiciones de decir algo respecto de medidas de Lenin? Medidas implementadas por Lenin en función de implementar este socialismo. Instauró la nueva política económica, que era como fue iniciando el proceso de industrialización en Rusia, Sí. paulatinamente con este nuevo plan, y No sé si te quedaste tildado. Sí, se quedó tildado. Vale, te quedaste tildado en una posición muy extraña y repitiendo I. no, Lo cual no estaría aportando. Y quedaste ahí. A ver, vamos a algún otro. Valen, estás tildado. Fíjate si te destildas. ¿Algún otro que aporte mientras... Ahí está, Valentín, te destilaste. Dale. Dale, ¿qué decías? es terrible esto, es terrible. No, bueno, son cosas que pasan. No, nada, que Lenin había propuesto el nuevo plan económico para tratar de recuperar a Rusia después de la guerra y todos los conflictos internos y paulatinamente empezar un proceso de industrialización en el país. Bien, te hago una pregunta. ¿Vos estás hablando de nuevas políticas económicas, NEP? Sí. Sí, bien, verá, antes de NEP, Sí. vamos para atrás. Vamos un poquito más para atrás, porque NEP van a ser 1920 o algo por el estilo, y estamos por ahí todavía muy en 1917. Pregunta. A ver, vamos a cambiar la pregunta y el eje y vamos a ir directamente después, rápidamente, a las medidas de Lenin. Rusia sale en octubre de la Primera Guerra Mundial y casi de manera inmediata, así como semanas de diferencia, inaugura su guerra civil. ¿Estamos? Guerra civil rusa entre colorados y blancos. Pregunta, ¿qué es la guerra civil rusa? Había algunos grupos revolucionarios que no estaban de acuerdo con el Tratado de Paz con Alemania. Y bueno, eventualmente fueron saliendo del comité de los comisionados, puede ser del pueblo. Sí. Comité comisionado del pueblo. Y bueno, los comunistas pasaron a llamarse el Partido Comunista y, digamos, tomaron el poder y dirigieron al gobierno de una dictadura del proletariado. Bien, sí, no nos vamos a meter ahí porque lo voy a complicar. Pero vamos a ver una cosa. A ver, ¿qué les parece que es una guerra civil rusa? ¿Y por qué les parece, por más que no conflictos entre la sociedad en algún tema? Conflictos entre la propia sociedad por algún tema. La pregunta es, ¿entre qué partes de la sociedad y por qué tema? Entre la gente a favor del zarismo y la gente en contra. La gente a favor del zarismo y la gente en contra. No necesariamente es a favor del zarismo. Vamos a verlo un segundo. Los que no estaban muy beneficiados con esto del socialismo y derribar la propiedad privada, como que se pusieron, o sea, se rebelaron y formaron el ejército blanco como para estar en contraposición con el rojo, que era el que estaba. Exactamente. A ver, vamos a ver, en base a lo que dice Maya, vamos a ver esto. A ver, en 1918, fíjense acá, dice redactado antes del 3 de enero de 1918, pero estamos ahí nomás. Digo, a ver, estamos
al principio de 1918, o sea, siempre pensando octubre del 17 como el momento de la revolución. Lo que Lenin saca, y fíjense que acá está firmado por el muchacho, o sea, él es el responsable, es la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. A ver, este documento es muy relevante respecto de cuál es el camino que va a adoptar Rusia de ahí en más. A ver, por ejemplo, ¿alguno puede leer? ¿Está en condiciones de leer? ¿Alguno que esté en compu? Esto de acá. ¿Alguno que pueda leerlo? Yo puedo. Dale. Habiéndose señalado como misión esencial abolir toda explotación del hombre por el hombre, suprimir por completo la división de la sociedad de clases, sofocar la implacable De manera implacable. resistencia, de manera implacable la resistencia de los explotadores, instaurar una organización socialista de la sociedad y hacer triunfar el socialismo en todos los países. La Asamblea Constituyente decreta, además, queda abolida la propiedad privada de la tierra. Se declara patrimonio de todo el pueblo trabajador de toda tierra, con todos los edificios, ganado de labor, aperos de labranza y demás accesorios agrícolas. Se ratifica la Ley Soviética del Control Obrero y el Consejo Superior de Economía Nacional, con objeto de asegurar el poder del pueblo trabajador sobre los explotadores, como primera medida para las fábricas, talleres, minas, ferrocarriles, demás de medios de producción de transporte pasen por entero a ser propiedad del Estado y obrero del campesino. Se ratifica el paso de todos los bancos a propiedad del Estado obrero y campesino como una de las condiciones de la emancipación de las masas trabajadoras del yugo del capital. Queda establecido el trabajo general obligatorio con el fin de suprimir los sectores parasitarios de la sociedad. Se decreta el armamento de los trabajadores, la formación del ejército rojo socialista de obreros y campesinos y el desarme completo de las clases poseedoras, con objeto de asegurar la plenitud del poder de las masas trabajadoras y eliminar toda posibilidad de restauración del poder de los explotadores. Punto. A ver, saco. Pregunto, ¿qué hace este muchacho? ¿Qué hacen estos muchachos? Porque no es Lenin nada más. Establecen tipo el nuevo orden que va a ir de ahora en adelante, o sea, de ahí en adelante. Bien, establece un nuevo orden. ¿Qué es lo que prima en ese nuevo orden que están estableciendo? ¿Cuál es la eliminación de la propiedad privada? Bien, y básicamente se aseguran de que todos trabajan. Que todos trabajen y que tengan igualdad de condiciones. Estamos de acuerdo. A ver, hay una cosa, este pequeño apartado, que no es tan pequeño, pero tampoco es tan largo, nos da por lo menos dos cuestiones. A, eliminación de propiedad privada de todos los tipos de propiedad privada. Porque fíjense que acá habla de edificios, tierra, ganado, labor, bueno, bla, 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 agricultura. Por acá habla de los bancos. Acá habla de fábricas, talleres, minas, ferrocarriles y demás medios de producción. ¿Qué eran los medios de producción? Tierra, capital y trabajo. Bien, quiere decir que esas cosas que nosotros definíamos como en relaciones de producción, como los propietarios y no propietarios, ahora si todo forma parte del Estado, eventualmente no existiría esta división de propietarios y no propietarios. Serían todos eventualmente... depende de cómo lo quieras mirar, todos propietarios o todos no propietarios, pero por lo menos la diferencia no existe. ¿Cuál es el espíritu de esta medida? Digo, ¿quién es el sector claramente beneficiado de esto? Los obreros. Bien, a ver, fíjense una cosa que no me parece un dato menor. Cuando mire, a ver, lo tenía marcado y se me fue acá, dice, en el punto 3, dice, se ratifica el paso de todos los bancos a propiedad del Estado obrero y campesino. Estado obrero y campesino. Si uno mira la bandera y recuerda la bandera que vimos hace rato de la URSS, hace como un par de clases atrás, ese Estado obrero y campesino, ¿dónde se veía reflejado en esa bandera de la URSS? En el campo y en el martillo y en la hoz. Está, en la hoz y el martillo. Estamos en esta idea de decir, a ver, los sectores explotados de Rusia han tomado el poder. Y como consecuencia que hayan tomado el poder, eventualmente todo esto, que son los medios de producción, que antes están como apropiados por
un sector del capitalismo, ahora dejarían estar en manos de ellos. A ver, no sé si lo vamos a poder, por lo pronto entender, pero se lo voy a intentar explicar. Pero creo que algo dijimos. ¿Hablamos en un momento de la propiedad comunal? Yo creo que sí. ¿Nunca hablamos de la propiedad comunal? Feudalismo. No, justamente no. Eso es tierras comunales. Bien, está buenísima la respuesta, pero no aplica. Bien, a ver, para que todos ustedes vean esto, porque también es medio difícil a veces comprender, a ver, si no hay propiedad privada, ¿qué hay? Porque esa es la pregunta que yo creo que me hice durante mucho tiempo, hasta que bastante ya habiéndome recibido y demás lo logré comprender cuando en un viaje. El Estado es propietario de todo. ¿Estamos? Yo estoy seguro que se los conté. A ver, en Cuba hay unos autos hermosos. A ver, Cuba socialista, ¿no? Cuba socialista quiere decir que Cuba, muchos años después de 1917, estoy hablando 1959, falta un buen tiempo y falta 5º año de historia, se encamina hacia el socialismo de la mano de Fidel Castro, el Che Guevara y bla, bla, bla. Los tipos tienen, aquellos que hayan ido a Cuba, que yo por ahí tengo la suerte de contar con algunos de ustedes. ¿Alguno fue a Cuba acá? ¿O no? ¿Alguno ha transitado la Habana Martina? ¿Ves? Por eso me acuerdo, esto ya lo hablamos en algún momento. Cuando vos vas a Cuba tenés un montón de cosas obviamente muy arruinadas y un montón de cosas que en un mercado capitalista actual valdría no sé si millones, pero miles de pesos, miles de dólares. O sea, sobre todo estoy pensando los autos bien antiguos y bien mantenidos que uno puede encontrar en La Habana, son muy preciados por coleccionistas, digo, porque estamos hablando de autos que han quedado en el tiempo, ¿no? Autos de los 60. Y que están muy preservados, porque básicamente no hay posibilidad de cambiarlos. La pregunta que yo le había hecho al taxista en ese momento es ¿por qué no los vendían? O sea, porque eso era una fortuna. Y lo que el tipo me decía era, no se pueden vender porque no hay forma que un barco te lo saque de Cuba. Porque en realidad ese auto, por más que sea tuyo, porque es tuyo y vos lo estás manejando, en realidad toda la propiedad de Cuba es del Estado. Y vos te quedás como, pero ¿cómo es del Estado? Claro, en realidad es del Estado. O sea, vos no podés lucrar con propiedades. Vos no podés vender un auto, porque si vos vendés un auto lo que estás haciendo es como tener plata que lo sacás como consecuencia de una venta. Y lo que no hay en Cuba es venta de inmuebles, no hay venta de autos, no hay ventas tal como nosotros lo pensamos en un mundo 2020 capitalista en Argentina, porque todo, absolutamente todo es del Estado. Pero tengo una pregunta, ¿cómo adquirís cosas nuevas entonces? Es que no adquirís cosas nuevas. A ver, no adquirís cosas nuevas que tengan que ver con inmuebles. Por eso estos tipos están como, comillas, como congelados en el tiempo. Cuando vos ves los autos, lo que el tipo, yo te repito tal cual me decía el muchacho, lo que te decía el tipo es la plata que le ponen los cubanos a mantener en funcionamiento los motores de esos autos. Porque obviamente son autos de los 60, quiere decir que son autos que tienen 70 años de diferencia con nosotros y que siguen andando bien. La realidad es que siguen andando bárbaro. Y si bien tenés los autos muy paquetes y muy lindos de La Habana, donde vos te sacás fotos y porque es como parte del encanto de La Habana, aunque La Habana tiene como poco encanto más allá de lo turístico, lo cierto es que el resto de los autos que uno ve por fuera de eso que es un poco más turístico, en realidad son autos hechos pelotas. O sea, no están como enteros. Entonces vos no podés vender tu auto, porque tu auto es tuyo de utilidad, pero no es tuyo de propiedad. Básicamente, si ellos quisieran, que no digo que haya pasado ni que sea una práctica frecuente, pero por lo pronto si ellos les interesara como Estado, podrían quitarte el auto y dárselo a alguien que más lo necesite. O sea, y vos te la tenés que bancar. Yo por ahí lo que conté, que para mí me pareció mucho más fuerte, fue tu casa es tuya. Por ejemplo, yo vivía en la casa de la mujer que nos hospedaba, y una casa que ella tuvo desde siempre. O sea, la casa fue suya previo a la Revolución Rusa, a la Revolución Cubana. Y sin embargo, desde el momento que fue suya y tenés los papeles y podés ver que dice, no sé, papeles de compraventa que dice fulana es la dueña, de repente ya no lo puede vender. Y si ella tenía una casa mediana, un departamento mediano, donde habían sido criadas como sus 2 hijas que hoy estaban en el exilio, ¿no? Una estaba en Miami, la otra estaba en Madrid. Y
la verdad que una pareja en ese momento era de 70 años. Y convengamos que eran dos tipos, era ella y el marido. Y si vos te pones a pensar, en realidad la casa les quedaba un toque grande. Porque tenía 2 habitaciones libres, que las que ellos alquilaban para dormir. Y lo que ella nos decía es que en realidad si el Estado quisiera, o sea, si el Estado lo considerara, podrían haberlas rotado de casa. Porque en realidad la casa era de ellos, pero convengamos que ellos tenían 2 habitaciones libres, que por ahí en una familia de 4 o 5 personas la hubiesen utilizado un poco más productiva la casa hubiese sido. Y bueno, no lo estaban haciendo porque se ve que no había necesidad, pero digo, esa es la idea de propiedad comunal. O sea, el Estado tiene todo, y fíjense que si uno va al documento se encuentra que dice, literalmente dice, que se hace el Estado campesino y obrero se hace cargo de todo. Y obviamente, a ver, no hay que ser muy inteligente para decir, muchachos, esto va a generar un conflicto. ¿Conflicto por parte de quiénes? O sea, conflicto por parte de todos los que son perjudicados. Como digamos que vos le expropiás a la banca, por la poca banca internacional que había, a ver, el banquero, el empresario burgués, el comerciante, el de la fábrica, el terrateniente. A ver, vas creando en ese conjunto de medidas que Lenin tomará, un conjunto de enemigos casi inmediatos. ¿Por qué digo que es casi inmediato? Porque es esperable en serio un conflicto interno grande. Porque aparte de que es como beneficiar a un grupo social que nunca fue beneficiado antes, es como que el orden impuesto estuvo por un montón de tiempo, por así decirlo también. Y por eso es que ejércitos externos también ayudaron. No Bien, mucho, pero vamos al ejército se metieron. Bien. Ahí vamos al ejército externo, que lo necesitamos que lo tengan como grabado para el año que viene, por lo menos. Sí, el orden impuesto es mucho. A ver, ojo, si uno se pone a pensar, porque yo siempre invito a pensarlo, están queriendo beneficiar a la mayor parte de la población, ¿estamos? O sea, las medidas están pensadas para beneficiar a miles, en este caso en Rusia están pensadas para beneficiar a millones y millones y millones de tipos que la han pasado mal. O sea, que no solamente la han pasado siempre mal, sino que incluso el contexto de guerra, no sé, se me ocurre pensar, que no lo sé, nunca vi una estadística ni busqué, los millones a ver, las miles y miles, y ¿por qué no millones de familias campesinas que han perdido a alguien? Digamos, un marido, un hijo, un hermano, o sea, lo han perdido, digo, en la guerra. Entonces, tras que siempre ha sido malo, esto lo empeora con la guerra. Ahora, la mejora que uno está buscando realizar, claramente la mejora es a costa de un grupo de personas que en muchos casos, yo siempre digo también para verle la otra pata, en muchos casos no tienen la culpa de ser ellos terratenientes. O sea, si vos sos un heredero de miles de hectáreas de tu padre, de abuelo, o lo que sea, que andás a ver cómo tu padre o abuelo la consiguió, digo, pero si vos sos el heredero, sos el heredero. O sea, no tenés vos responsabilidad directa en la acumulación de medios de producción como de hecho te acusarán. Ahora, cuando vos tomes ese conjunto de medidas, es obvio que todos los propietarios se te van a levantar en armas. Repito, es tan fácil como decirle, no sé, pienso, voy a dar el ejemplo de Mora Lipro porque me acuerdo de la hermana que tenía una empresa de vidrios, no sé si sigue estando, espero que siga estando. Es como decirle, amor, a ver, ¿sabes qué? La empresa de vidrios de tu familia ya no es tuya. Y la tranquilidad con la que vos vivís económicamente, en realidad ya no va a ser tal, porque en realidad lo que antes a vos te daba ganancias, ahora es mío, yo soy el Estado. Es mío y lo vamos a repartir, y en realidad los obreros de tu fábrica van a ser los que a partir de ahora administren tu fábrica. A ver, ¿qué es lo esperable de... No Mora, porque es una persona muy educada y muy tranquila, pero ¿qué es lo esperable de la familia de Mora en general? Y obviamente la Que familia... se oponga. Se opone, la familia de Mora no se va a quedar con los brazos cruzados diciendo, qué lindo, vamos a ayudar a los obreros de la fábrica. En realidad le está sacando algo que por derecho, por lo menos por derecho constitucional de un sistema capitalista, es de ella y es privado. Entonces, si eso lo empeoramos, decimos, no sé, no tengo idea de dónde vive Mora, pero vamos a suponer que Mora vive en un lugar muy amplio y en un country. Y digo, che, pero escúchame, son 3 ahí, son 4. En realidad son 4, y tengo una familia de 12 que vive hacinada en una villa, digo, ¿por qué no rotan?
no es tan extremo, ¿no? Digo, pero ¿por qué no rotan? Porque en tu casa hay más comodidades y es mucho más copado para 12 personas que para 3. Entonces, en realidad hay un montón de cosas que si vos te quedas pensando, decís, es obvio que la familia de Mora va a activar y va a intentar como resistirse. Ahora, si eso lo multiplicamos por miles de situaciones parecidas, es casi obvio que las medidas que va a tomar Lenin van a devenir en una guerra civil. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es la guerra civil simplificado? ¿Qué es la guerra civil rusa? ¿Cómo lo podrían simplificar ustedes? Con una definición rápida. Lucha de clases, no, guerra de clases. Bien, está buena, bien, gracias. No lo había pensado así, pero sí, claro que sí. A ver, la guerra civil rusa es como una lucha de clases en acción, ahí, en vivo y en directo, entre los dos sectores que básicamente representan a dos modelos socioeconómicos diferentes. Por un lado vas a tener el Ejército Colorado, comandado por Trotsky, que era el personaje ese que vimos ayer, no sé si lo recuerdan, vimos uno barbudo y cabezón. Vamos a tener a Trotsky liderando ese ejército rojo, que va a ser obviamente como el brazo armado de los bolcheviques, a favor de la revolución y queriendo que todas estas medidas que uno está mirando se lleguen como a buen puerto. Y en contrapartida vas a tener formado, y esto es lo que uno tiene que prestarle atención, el ejército blanco. El ejército blanco es obviamente contrarrevolucionario, y ese ejército blanco en realidad es como una especie de mezcla de muchos sectores que por diferentes razones están opuestas a la revolución. Obviamente lo más fácil de suponer es que en ese ejército blanco vaya a haber propietarios, burgueses, terratenientes que están perdiendo todo como consecuencia de esas medidas revolucionarias. Pero también tenés, por ejemplo, es muy común decir que hay oficiales zaristas, o sea, tipos que grandes oficiales del periodo de los zares y que en realidad obviamente van a buscar venganza por la muerte de todos esos Romanov y por intentar como construir o reconstruir o restaurar, sería la palabra, ese zarismo perdido, esa autocracia perdida. Y lo otro que nos decía Ana, tiene que ver con Julia, perdón, que nos decía Julia, era la cuestión del ejército. No, no está bien, Lucho, no está bien. No. Lo otro eran como el ejército, o sea, o los ejércitos serían de las potencias, el respaldo de las potencias externas. El ejército blanco inmediatamente, arranca en 1918 la guerra civil, inmediatamente va a tener un respaldo por parte de países como Inglaterra, países como Francia, incluso países como Estados Unidos, que nosotros sabemos que desde 1917 tiene tropas en Europa. La pregunta es, ¿por qué? Porque no quiere que se expanda el socialismo en todo el mundo. ¿Y por qué te parece que lo hicieron recién en 1918? Como ese respaldo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque ahí es cuando los obreros llegaron realmente al poder, ¿o no? Estamos de acuerdo. ¿Y por qué en 1917 no se pusieron las pilas y lo hicieron? Porque estaban tratando de ganar la Alemania. Gracias, ahí está. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Porque esto lo vamos a recuperar en quinto. O sea, esto que parece como algo como circunstancial, en realidad no es tan circunstancial. A ver, en 1917 esto se activa, o sea, por primera vez uno ve este socialismo en práctica. Socialismo que en realidad siempre fue el enemigo del capitalismo y que siempre fue como, no digo subestimado, pero por lo menos no tomado en serio por parte de un Estados Unidos o Inglaterra, que han visto cómo estos tipos teorizaban cómo tirar el sistema y los muchachos básicamente se han reído, como diciendo, bueno, a ver, dale, inténtalo. Eventualmente en 1917 sucede, y en 1917 parecería a simple vista que estos países occidentales no le prestan la debida atención a lo que está pasando en Rusia. Y en realidad no es tan así. Le prestan la debida atención, pero están lo suficientemente ocupados intentando, obviamente, derrotar a Alemania. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que para ellos sí es importante? Porque inmediatamente después de que termina la Primera Guerra Mundial, y casi previo a que ellos desmovilicen sus ejércitos y los lleven de vuelta a sus países, en realidad, antes de desmovilizarlos, los mandan a Rusia. ¿Estamos?
Y ahí es donde uno ve que esos sectores internos perjudicados por los bolcheviques, por el conjunto de medidas que toman, en realidad van a recibir una ayuda no pensada y que tiene que ver con los ejércitos externos, que vendrán a darles una mano y vendrán como a evitar por todos los medios eso, a ver, que prospere básicamente ese ejemplo revolucionario y socialista. Ahora, lo que uno podría preguntarse es, ¿por qué fracasan? Los ejércitos estaban destruidos, Bien, los ejércitos estaban debilitados. destruidos y aparte los ejércitos estaban sumamente desmoralizados. Convengamos que estás peleando una guerra que no sabes muy bien por qué la peleas, la terminás de ganar y eventualmente en vez de irte a tu casa, que es lo que suponías que iba a pasar, te llevan a la otra punta del continente europeo para como desestabilizar una experiencia revolucionaria que vos no tenés ni idea de qué trata. Entonces, en realidad lo que te dicen es, un poco los ejércitos aliados, o sea, los ejércitos exteriores que han formado parte de esta guerra civil, medio que no se pusieron las pilas, no lo tomaron en serio ni se arriesgaron suficientemente. De hecho, hay un autor que dice, lo que menos entienden estos ejércitos es cómo antes tenían que pelear a ver, siempre pensemos que Rusia ha sido sus propios aliados. Entonces, cómo hace un año atrás peleaban con Rusia y hoy de golpe tienen que estar peleando contra Rusia. Entonces, claramente no hay cómo. Antes tomábamos mate en la trinchera y eventualmente ahora te dan un tiro en la otra punta del campo de batalla. A eso hay que agregarle, que no me parece un dato menor, que el grueso de la población rusa es campesina. Y que lógicamente uno podría esperar que esos campesinos, si bien no están por ahí todos del todo convencidos sobre la experiencia socialista, por lo pronto la experiencia socialista lo que les da es una esperanza. No sabe si va a ser bueno o malo todavía, porque es muy temprano. Pero por lo pronto te da una esperanza de que hay chances reales de que tu situación como campesino pueda llegar a mejorar. Entonces, en realidad, en ese conflicto interno entre rojos y colorados, es clarísimo, perdón, entre colorados y blancos, es clarísimo que los colorados van a tener todo lo de ganar, porque eventualmente el grosso de la población está esperanzada con la posibilidad de un cambio, y de hecho ese es el resultado. Vamos, o sea, en esos 2 años de conflicto interno, lo único que vamos a tener es el triunfo de los colorados y el mantenimiento de las condiciones más o menos como encaminadas para que ese socialismo sea una experiencia real. De hecho, dijimos, esto es 1918, 1920, a 2 años tenemos ya formalmente la formación de la Unión Soviética, que si yo no me equivoco, la Unión Soviética originalmente tiene 4 países, y progresivamente desde 1922 hasta 1940 aproximadamente, lo que uno tiene es como progresivamente la anexión de un montón de territorios que van a convertirse en lo que después nosotros conocemos como Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Estoy buscando un mapa para que ustedes lo puedan ver, para que vean hasta qué punto estamos hablando de URSS. A ver, vamos acá. Para que uno vea de alguna manera como el miedo justificado, por decirlo de alguna manera. A ver, fíjense que esto, que es lo que originalmente arranca acá, eventualmente se transforma en un problema. O sea, a ojos del capitalismo, esto es un problema en serio. Sin contar que esto después, eventualmente, acá no lo tenemos marcado, digo, pero acá estaría China, China se va a volver socialista, y algún que otro país, digo, Corea del Norte, en este caso, el conflicto con Corea, Vietnam y demás cuestiones, digo, vamos a ver que en realidad, cuando uno visualiza, en este caso, los países que se vuelven socialistas, son muchos, son realmente muchos. Ahora, cuando uno ve esa cantidad de países que se vuelven socialistas y de repente piensa en esa primera actitud de los ejércitos blancos respaldados por las potencias externas y ese intento desesperado por frenar esa revolución, se me ocurre preguntarles qué es Guerra Fría, que es historia de 5º año, ¿no? Digo, ¿qué es la Guerra Fría?
La lucha del Una- capitalismo y el socialismo. Bien, a ver, post Segunda Guerra Mundial, un momento del mundo que básicamente es casi la segunda parte del siglo XX, o sea, yo nací en Guerra Fría, así que, a ver, es segunda parte del siglo XX donde vos vas a ver cómo esa experiencia socialista pasó de ser simplemente una experiencia rusa para ser una experiencia un poco más amplia, y lo que uno empieza a ver es un montón de territorios continentales que tienen que ver particularmente con gran parte de lo que es Asia, que se vuelcan hacia el socialismo, y eventualmente lo que uno empieza a ver es una tensión entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, con dos sistemas socioeconómicos diferentes que pueden convivir. ¿Por qué no pueden convivir? Se contradicen. Porque se contradicen, porque uno necesita que el otro se derribe. A ver, el capitalismo necesita que el socialismo deje de existir para obviamente expandirse como sistema, y el socialismo necesita derribar el capitalismo para expandirse como sistema. Quiere decir que en realidad se contradicen y realmente no pueden vivir, básicamente, no pueden coexistir. ¿Estamos de acuerdo? Llegaron, no es necesario que ustedes entiendan que es Guerra Fría, pero para que vengan que eventualmente Guerra Fría es toda historia de quinto, digo, pero para que uno empiece a ver un antecedente de Guerra Fría acá. O sea, ¿cómo te das cuenta que acá hay un antecedente? Y porque claramente uno se da cuenta que en el contexto de Guerra Civil de Guerra Civil rusa, están queriendo por todos los medios derribar esa experiencia. Entonces, ya de antemano, en un temprano 1918, tenés un capitalismo que ve con muchísima mala gana lo que está pasando en Rusia. ¿Llegamos todos? ¿Seguro? Buenísimo. Liberamos acá, minuto 30 que nos queda. Vemos, tienen el trabajo práctico para el martes, ¿no? Creo que es para el martes, no me acuerdo. Viernes creo que era. Viernes, nada más. Bueno, entonces no leen nada, punto. No leen nada y hagan el trabajo práctico y después vemos cómo seguimos con esto. ¿Estamos? Digo, no sé si seguimos con Revolución Rusa o nos vamos para otro lado. Nada más, muchachos. Adiós.